Bien, vamos a hacer ahora la primera parte. Esta sería la práctica 8 de teorema de Taylor o polinomio de Taylor, como ustedes lo vean según la cátedra, ¿no? Teorema de Taylor. Bien, vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos piden en este caso? ¿Sí? Nosotros vamos a tener una función, por ejemplo, como la que ustedes tienen acá, ¿sí? Que en este caso nos queda como logaritmo natural de x más 1, ¿sí? Y la idea con esto es encontrar o hallar varios elementos. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos que encontrar un polinomio p sub x, que en este caso se pide que tenga grado 3 y que cumpla con las siguientes condiciones, ¿sí? Que la imagen del polinomio en cero nos da igual que la derivada, la imagen de la función en cero, ¿sí? Luego lo que pide acá es que la primera derivada del polinomio nos quede igual que la primera derivada de la función en cero, que la segunda derivada del polinomio nos quede igual que la segunda derivada de la función y de la misma manera la tercera derivada, ¿no? O sea, más o menos ustedes ya ven por dónde viene el patrón de nuestra cuenta, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer o qué cuenta tendríamos que utilizar como para que esto tenga resultado, ¿no? La idea acá es hallar lo que sería el polinomio de Taylor, ¿sí? ¿Para qué sirve el polinomio de Taylor? Básicamente, nosotros lo hemos visto en teoría, pero la cuestión o el concepto principal que ustedes tienen que tener en cuenta, básicamente, es que es una aproximación a una función mediante un polinomio que, mediante demostración de teoría, sirve para encontrar mejores valores de una determinada función en un determinado punto, ¿sí? Si nuestra función no es lo suficientemente buena como para poder encontrar un determinado valor, el polinomio nos va a permitir a nosotros poder trabajar mejor de esa manera, ¿sí? Esa sería, digamos, la parte importante de lo que nosotros estamos analizando acá. Entonces, por ejemplo, hay una fórmula para el polinomio de Taylor. Si uno sabe el grado de la función, el punto sobre el cual la función va a estar armada y demás, ¿cómo lo podemos ir armando nosotros? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Este polinomio que nos piden acá, la traducción, ¿sí? Digamos, al lenguaje matemático de lo que nos están pidiendo sería un polinomio de Taylor de grado 3. Yo voy a usar una nomenclatura que es propia, les puedo decir a ustedes si la quieren usar o no, eso no hay problema, donde básicamente nosotros vamos a decir cuál es el polinomio y cuál es la función a la cual está asociada ese polinomio, ¿sí? Esa sería nuestra idea. Entonces, por ejemplo, esto sería el polinomio de Taylor de grado 3, ¿sí? Como para indicar, piénsenlo de esta manera. Un polinomio, como todo polinomio, se caracteriza por su grado, que es el término de mayor exponente de los cuales nosotros vayamos a trabajar, ¿sí? Esa sería la idea central. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a tener en cuenta sería polinomio de Taylor de grado 3 de una determinada función, ¿sí? Y acá lo importante es esto, es en qué punto vamos a centrar nuestra función, porque piensen ustedes que el polinomio de Taylor no es una función válida para aproximar a toda la función original, sino que simplemente está centrada en un punto, como en este caso puede ser el 0. Entonces, eso es básicamente lo que está preguntando el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Supongamos vamos a la expresión genérica, ¿sí? Polinomio de grado n, ¿sí? Es decir, de un grado indeterminado. Obviamente los polinomios estos son en teoría finitos, ¿sí? Es decir, uno podría en realidad crear un polinomio infinito, pero no tendría demasiado sentido, ¿sí? Entonces, yo voy a centrarme en un punto que no voy a llamarle 0, sino que voy a llamarle x0. X0, cuando ustedes ven en matemática, es un punto donde la variable tiene lo que se llama nombre y apellido, es decir, es un valor puntual sobre el cual ustedes van a trabajar. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo siguiente, por ejemplo, ¿sí? Esto es la imagen de la función en ese punto, ¿sí? Y luego tenemos la primera derivada de la función en ese punto, todo esto por
x menos ese punto, puntualmente, elevado a la 1. ¿Sí? Y luego, cuando seguimos al siguiente término, ¿sí? Derivada segunda, y acá vamos a poner x menos x sub 0 al cuadrado, pero acá falta un elemento. Cada vez que nosotros vamos agregando un término, esto ya les digo, hay una demostración, pero para que ustedes sepan lo importante, cada vez que nosotros agregamos un término, digamos de derivadas, hay que poner un factor que va a ser 1 sobre el grado de la derivada en forma factorial. ¿Sí? Y esto, ya les digo, tiene que ver con la demostración de cuántos grados ustedes le van sumando a su derivada. Entonces, por ejemplo, en el 1, el término 1, vamos a poner factorial de 1, y en el término con 0, que es decir que no tiene nada, vamos a ponerle 0 factorial. ¿Sí? Para que ustedes se queden tranquilos, 1 factorial es 1, ¿sí? Y 0 factorial también es 1, con lo cual, nada, esa sería un poco la idea. ¿Ok? Entonces, el patrón que ustedes tienen que seguir para armar los términos que ustedes quieran, ¿sí? Acá podemos incluir inclusive el tercero, que es el que vamos a usar nosotros, ¿sí? Fíjense, básicamente, a cada uno de estos términos, por ejemplo, este que está elevado al cubo sobre 3 factorial, cada término es la derivada del grado enésimo que pide el problema, todo esto evaluado en x sub 0, todo esto por x menos x sub 0 a la n, y todo esto sobre n factorial. O sea que esa sería, digamos, la lógica para ir armando esta cuenta, ¿sí? Más o menos, ¿ok? Entonces, tengan a mano que el polinomio de Taylor es muy mecánico, es muy automático, pero lo importante es interpretar el problema. Vamos a ver en este ejemplo cómo lo podemos ir armando y qué es lo que ustedes pueden tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver, ¿no? En este caso, nosotros vamos a tener nuestra función que va a ser logaritmo natural de x más 1. Yo lo que voy a ir haciendo, ¿sí? Dado que nosotros tenemos que encontrar el polinomio de Taylor de grado 3, es muy probable que nosotros tengamos que manejarnos con los términos que esta cuenta nos indica. Es decir, ¿qué necesitamos encontrar nosotros? Primero, cuánto valen cada una de las funciones y sus respectivas derivadas en el punto que en este caso es protagonista, que es el 0. ¿Sí? O sea que nosotros vamos a tener que centrar todos nuestros esfuerzos en hacer el cálculo en ese punto particularmente. ¿Está bien? Entonces, vamos a venir de acá. Entonces decimos, la imagen de la función, en este caso es logaritmo natural de 1 más x. ¿Sí? Si sacamos la primera derivada, acá necesariamente vamos a tener que usar regla de la cadena porque, como ustedes ven, es una función compuesta. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tenemos adentro, que en este caso es x más 1, por la derivada de lo que hay adentro, que es un 1. ¿Sí? Para que sea más fácil, yo lo voy a explicar o lo voy a expresar a esto como si fuera una potencia, ¿sí? O sea que esto va a ser como x más 1, ¿sí? Todo esto elevado a la menos 1. ¿Sí? Ya les digo que para las derivadas que siguen es más fácil usar esta fórmula que si usamos, digamos, o no la usamos, ¿sí? O otra, no hay problema. Luego hacemos la derivada segunda. Nuevamente tenemos que aplicar regla de la cadena porque observen ustedes que hay una composición, ¿sí? Entonces vamos a volver, bajamos el menos 1 multiplicando, todo esto por x más 1, ¿sí? Menos 1 que es menos 2, y luego la derivada, que en este caso es un 1. ¿Sí? Que esto expresado de otra manera quedaría como menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Ambas formas son equivalentes, no es ni una ni mejor que la otra. ¿Sí? Algunas son un poco más prácticas para ciertas cuentas y otras no. Y luego hacemos la tercera derivada en x, que en este caso podemos respetar este mismo patrón, y acá nos va a quedar como menos 1, bajamos el menos 2 multiplicando, por x más 1 a la menos 3 por 1, que esto nos queda, menos con menos es más, nos queda como 2 sobre x más 1 al cubo. ¿Sí? Entonces por ahora ese sería, digamos, el panorama que tenemos. De todas maneras, nosotros de todo lo que tenemos que sacar acá son solamente y puntualmente los valores evaluados de cada una de estas funciones en 0, que eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros. Entonces, por ejemplo, si hacemos la imagen en 0, ¿cuánto nos queda esto? Logaritmo natural de 0 más 1, que haciendo las cuentas esto queda como logaritmo natural de 1
que va a quedar como 0. ¿Sí? Queda el logaritmo de 1, es 0, haciéndolo con la calculadora no hay problema. La primera derivada en 0 nos queda como 0 más 1 a la menos 1, que esto queda como 1, ¿sí? Sobre 0 más 1, que en este caso queda como 1. Luego tenemos la segunda derivada, que esto nos queda como menos 1 sobre 0 más 1 al cuadrado, o sea que esto queda como menos 1 sobre 1, que en este caso nos queda como menos 1. Y luego hacemos la tercera derivada en 0, que esto queda como 2 sobre, en este caso 0 más 1 al cubo, que esto nos queda como 2 sobre 1, que nos queda como 2. Entonces ahora, con estos valores que encontramos, es donde vamos a reemplazarlas cada una de estas expresiones en el polinomio, ¿sí? Como para que ustedes lo vean. Entonces venimos acá, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es copiar directamente el polinomio con cada uno de los valores que correspondan, que son estos 4 que ustedes ven acá, ¿sí? Lo ideal acá es tratar de reemplazar por completo los términos, ¿sí? Entonces, cuando vayamos escribiendo, ¿sí? Acá hay que indicar claramente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, reemplazo, y vamos a hacer la cuenta, ¿no? Polinomio de grado 3 de Taylor, ¿sí? De la función f en x igual a 0. ¿Cómo nos queda esto? La imagen en 0, que en este caso nos va a quedar como 0, ¿sí? Más la primera derivada, que es un 1, sobre 1 factorial por x menos 0 a la 1. Fíjense que lo estamos reemplazando tal cual, esto, ¿sí? Luego tenemos más 1, pero en este caso es un menos, sobre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado. Y luego tenemos 2 sobre 3 factorial por x menos 0 al cubo, ¿sí? Por ahora, ya les digo, esto es, digamos, no hace falta hacerlo con tanto detalle. Una vez que ustedes adquieran práctica y demás, se puede hacer un poco más automático, pero lo ideal es tratar en la medida de lo posible de hacerlo lo más prolijo al principio, como para que ustedes adquieran bien los términos, ¿no? Entonces, este polinomio, ¿cómo nos va a quedar en este caso? Todo lo que es x menos 0 simplemente queda como x, no hay mucha vuelta que darle, ¿no? 2 factorial nos va a quedar con 2. 3 factorial es 3 por 2, que es 6, por 1, que es 6. Entonces, y 1 factorial, en este caso es 1. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a tener esto que es 1, 1 por x, que es x, ¿sí? Más menos es menos, esto queda como un medio, o sea que en este caso vamos a tener un medio de x al cuadrado. Y en este caso es 2 sextos, que también se puede simplificar como un tercio, ¿sí? De x al cubo. Y esa sería por ahora toda la respuesta, ¿ok? Entonces tenganlo a mano, como para chequearlo, ¿sí? Esto ustedes lo pueden chequear en Wolfram también, o en algún otro programa similar, y con eso quedarse tranquilos del si el resultado está bien resuelto o no.